con quién están interactuando. Experiencia docente en la Villarreal y ahora en nuestra Universidad de San Martín de Porres. Esta es la carga administrativa, ¿no? Jefe de servicios, gerente de Amazonas Cerro de Pasco y en el seguro. Bien, el tema que hoy día nos toca es sobre bioseguridad. En la vida siempre tenemos riesgos para todo. Entonces, y eso va en relación a este tema de bioseguridad. Ahora, cuando hablamos de bioseguridad, hay bioseguridad para muchas disciplinas. Bioseguridad en una construcción, bioseguridad al transitar por la calle, pero nosotros nos vamos a enfrascar en bioseguridad hospitalaria. Entonces ahí tenemos riesgos de infectarnos. ¿Y cuándo aparecen estos riesgos? En nuestro quehacer diario, esos mecanismos de acción que tenemos, esos, ¿no? Nuestras actividades al desplazarnos, al examinar un paciente, tomar una muestra, etcétera, etcétera. Pero, como vivimos en un país civilizado, en todo lugar existen normas que tienen que respetarse y que irse adecuando. La bioseguridad tiene objetivos. Esta es una disciplina que poco a poco ha ido calando, ha ido tomando cuerpo. Ustedes han visto que ahora, a propósito de esta pandemia, a nivel mundial se han descubierto muchas cosas. Se han descubierto que en el mundo los sistemas de salud han estado mal implementados o han sido deficientes, cuando aparentemente en muchos países era una maravilla y sin embargo se descubren que hay muchos factores que han estado abandonados. Y también había una falta de cultura. Y ahora, con esto, se quiere fomentar un nuevo estilo de vida, una nueva cultura en relación a la bioseguridad. ¿Para qué? Para disminuir los riesgos de los accidentes laborales. ¿Para qué? Para proteger al paciente, a los que trabajamos en el sector salud y también a la comunidad. ¿Por qué la comunidad? Son todas esas personas que van a consulta externa y sus acompañantes. Son todos aquellos visitantes que acuden a hospitalización para ver a sus familiares. Esa es la comunidad. Y dentro del hospital, si llevamos muy bien aplicados los conceptos de bioseguridad, vamos a evitar infecciones intrahospitalarias. Estas infecciones intrahospitalarias, así, aunque parezca mentira, generan muchos gastos. Muchas veces el dinero puede ser secundario, es importante, pero lo más dañino es que causa muertes con las infecciones intrahospitalarias. Ese es el gran problema. Y a veces solamente por no lavarnos las manos. Esta bioseguridad tiene principios, no es solamente para el Perú ni para este continente, es universal. Por eso ustedes ahí le he puesto un montón de banderitas que corresponden a todos los países del mundo. Pero al momento de aplicarlas, tenemos mecanismos de defensa. Esos mecanismos de defensa son el uso de barreras, que a partir del COVID se llama equipo de protección personal. Uno de ellos, no todos. Y también la forma como eliminamos el material contaminado, los desechos, la basura. No se trata de votar por votar, mezclar las cosas. En eso adelanto los países de Europa. Por ejemplo, en Suiza, ya en casa, ya al momento de eliminar los desechos tienen bolsas de diferente color donde van eliminando los desechos. Porque si lo juntan, la municipalidad les pone una multa al propietario de esa casa. Entonces, ya en casa tienen que ir clasificándolos. ¿Cuáles son los elementos básicos para la contención de riesgo provocado por estos agentes infecciosos? Son tres: las prácticas, las actividades, el quehacer diario de los que elaboramos en un centro hospitalario. Los equipos de seguridad.
el diseño y construcción de las instalaciones. Acá les pongo un ejemplo. Un consultorio de atención a los pacientes no tiene la misma construcción ni la misma protección que una sala de rayos X. La sala de rayos X, la puerta tiene que estar emplomada, las paredes con pintura varitada, o si puede estar emplomado, mejor. Un laboratorio, si es el área de microbiología, tiene que estar aislada y tener cierto acondicionamiento. Un equipo acelerador lineal también tiene que tener las paredes gruesas, pintura varitada, etc. Es decir, eso va en relación al diseño y construcción de las instalaciones, que también es parte de la protección del ser humano. En conjunto, las barreras de protección están divididas en dos grandes grupos, las barreras químicas y las barreras físicas. Dentro de las barreras químicas, lo más sencillo, lo más práctico, lo más usual, pero siempre olvidado, el lavado de manos. La otra parte, la esterilización. Esto se refiere al material que nosotros vamos a utilizar cuando realicemos un procedimiento o una intervención quirúrgica. Material y ropa. Luego la desinfección. La desinfección que se hace en los ambientes. Las barreras físicas son el uso de guantes y la vestimenta correcta. Dentro de las barreras químicas, hablábamos nosotros del lavado de manos. Hay tres tipos de lavado de manos: el lavado social, el lavado clínico y el lavado quirúrgico. Hoy en día, a todas las personas se les recomienda que deben de lavarse las manos mínimo 20 segundos. 20 segundos, ¿no? Porque de esa manera se estaría eliminando las bacterias y todo el material contaminante que uno siempre traslada en las manos. Las manos es un mecanismo de contaminación. Tenemos la mala costumbre de llevarnos la mano a la cara un promedio de 30 veces por día. O nos agarramos los ojos, nos agarramos la nariz o nos agarramos la boca. Y por ahí nos contagiamos y adquirimos enfermedades infectocontagiosas del aparato digestivo. Entonces, lavado social, 20 segundos, mínimo. Lavado clínico. Eso ya lo hacemos el personal de salud. Cuando digo personal de salud me refiero a médicos, enfermeras, técnicos, cuando vamos a realizar algún procedimiento. Las enfermeras cuando van a colocar, ¿no?, una inyección, cuando van a poner un suero, o nosotros mismos cuando vamos a examinar al paciente. Un promedio de lavado, 1 minuto, minuto y medio. El lavado quirúrgico, este sí es un lavado especial. ¿Por qué es un lavado especial? Porque acá va a servir para cuando entremos a sala de operaciones a realizar una intervención quirúrgica. Una intervención quirúrgica donde vamos a abrir el cuerpo humano, ya sea en la cabeza, en el cuello, en el tórax o en el abdomen. Entonces, no podemos contaminar los órganos o elementos de nuestro cuerpo humano. Y por eso tenemos que tener un lavado y cuidado especial, lavado quirúrgico. ¿Cuánto demora? Depende del material que utilice. Van desde 5 minutos hasta 10. Se demora 10 minutos cuando uno se lava con jabón convencional y con escobillo. Y después encima tiene que aplicarse alcohol. Pero hoy en día la modernidad tiene dos productos, la iodopovidona y el gluconato de clorhexidina. Con la iodopovidona uno se puede lavar como promedio 7 minutos. Pero con el gluconato de clorhexidina, con 5 minutos es suficiente. Porque el clorhexidina es un poco más fuerte. Tiene un mejor espectro de acción. Por lo tanto, el tiempo de lavado es menor. Dentro de las barreras químicas,
también, como es el lavado de manos, ¿por qué debemos lavarnos las manos? Al personal que laboramos en el hospital, parte de nuestro trabajo es realizar algunas actividades como esta. A veces tenemos que tocar al paciente. Y si nosotros tenemos la mano sucia, nosotros podemos contagiar al paciente. O antes de realizar una tarea, ya le dije, antes de aplicar un inyectable, antes de hacerle el aseo al paciente, uno debe lavarse las manos. De pronto, la técnica le encarga a la enfermera, fíjate cuánto ha miccionado. Fíjate en la bolsa colectora, agarra la bolsa colectora para ver la cantidad y el color de la orina, por lo menos, para determinar las características. Pero al agarrar la bolsa, se contamina. Entonces, debe de usar guantes, pero aún así, lavarse las manos. Cuando examinamos al paciente, ¿no? El abdomen, el tórax, esto, vamos a entrar en contacto con él. Nosotros, si no nos lavamos la mano, podemos contagiar al paciente. O a la inversa, si el paciente tiene una enfermedad dermatológica, nos puede contagiar a nosotros. Por eso debemos lavarnos las manos y es mejor también usar unos guantes, esos guantes de procedimiento. Pero no solamente si tocamos al paciente, sino a veces agarramos la historia clínica, a veces agarramos la cama, agarramos la almohada, agarramos la manija para levantar al paciente. Entonces estamos agarrando algo que ha usado el paciente o que está en contacto con el paciente. Por lo tanto, debemos de lavarnos las manos. Cuando hablamos de guantes para protegernos, no son cualquier guante. Para cada actividad hay un guante específico. Para el personal de limpieza, los que barren, los que recogen los desechos, los residuos hospitalarios, tienen unos guantes, como está en la diapositiva en el lado derecho, con unos brazos más largos que le llega, le protege hasta el codo, la mano y los codos, y además el material es más grueso, más consistente. Cuando vamos a hacer un examen, examinar al paciente, hacer de repente un examen, un tacto rectal, utilizamos esos guantes de procedimientos, que no son totalmente estériles, sino están limpios, pero no están estériles. Y los guantes quirúrgicos, que son los que se usan exclusivamente en sala de operaciones o cuando vamos a hacer un procedimiento especial, como es, por ejemplo, poner un catéter venoso. Ahí tenemos. O vamos a hacer una intervención quirúrgica menor, también nos ponemos guantes quirúrgicos. Dentro de las barreras físicas también tenemos las mascarillas. Hoy en día están de moda las mascarillas. Usted ve por la calle el que menos usa las mascarillas. Hay las mascarillas quirúrgicas, contra fluidos y de alta filtración. Estas mascarillas quirúrgicas son las que se recomienda a la población para que las use, ¿no? La parte más brillante es la que debe estar expuesta hacia afuera y la más porosa expuesta hacia adentro. ¿Por qué? Porque esa brillante tiene una película protectora para que los gérmenes de afuera no ingresen hacia uno, ¿no? Y si yo por casualidad estoy resfriado y estoy con esa mascarilla, tampoco mi mucosidad va a traspasar esa barrera, se queda ahí. Contra fluidos, ya la máscara es especial. La mascarilla es especial. Como ustedes aprecian ahí, tiene más capas. Entonces, eso impide que los fluidos externos ingresen hacia uno. Ejemplo, yo soy un cirujano de tórax y cardiovascular, trabajo con arterias, trabajo con venas, por ahí tengo que cortar una arteria y la sangre sale con fuerza, ¿no? Como un chorro, fino pero con fuerza, y puede mancharme la cara. Entonces, como esta tiene más capas, es difícil, manchará la mascarilla, pero no va a penetrar, yo no me voy a contaminar.
Pero hay otra de alta filtración, que no solamente es para eso, sino simplemente como ahora. Por ejemplo, este tipo de alta filtración se le recomienda al personal de salud que está atendiendo directamente a los pacientes de COVID, o también a los que están, cuando el hospital estaba, por ejemplo, la mayoría de hospitales han estado con pacientes COVID. Entonces, todos deberían haber usado la N95 o la KN95. Esa es de alta filtración. Los orificios porosos son más chiquitos, impiden el ingreso de bacterias y de virus. Otros elementos de la barrera física son el gorro, que nos ponemos en la casa, en la cabeza, hay de diferentes modelos. Ahora han salido unos a colores, pero ahí cometemos un gran error, sobre todo los jóvenes. Está de moda colores, dibujitos, animalitos, se los colocan, lo llevan de su casa, se lo colocan en sala y se lo llevan a su casa. Al día siguiente vuelven a esta sala con el mismo gorro. No lo lavan, no lo esterilizan. Y si lo lavan, no lo esterilizan. Y entonces, ahí es una fuente de contaminación. El mandil. Hay mandiles de tela, de drill, o hay mandiles descartables, que es con una especie de papel especial, impermeable, que nos protege a nosotros de que nos contaminemos y que nosotros también podamos contaminar. Y hay unas botas, como están ustedes viendo ahí en la figura, que uno debe ponerse, ¿no?, al ingresar a sala de operaciones. Pero así como hay estas botas, también a veces hay unos calcetines, ¿no?, con suela de madera, y si uno los tiene eso, solamente debe ser usado en sala de operaciones, en ningún otro sitio más, para que no se contamine. Al inicio dijimos que la vida es un riesgo, y existen varios riesgos. Por ejemplo, los factores físicos, los biológicos, los psicológicos, los ergonómicos, los químicos. Entonces ustedes dirán, doctor, ¿pero qué cosa es un riesgo? El riesgo es cuando uno tiene la probabilidad de que tenga algún efecto adverso, en el sentido que se puede contaminar con un virus, con una bacteria. Es esa posibilidad. No necesariamente siempre se va a contaminar, pero sí existe esa posibilidad. Dentro de los riesgos biológicos, cuando nos contaminamos con virus, con bacterias, con hongos o con protistas. Las vías de entrada para los riesgos biológicos son la vía respiratoria. Cuando uno tiene, por ejemplo, tuberculosis o el COVID-2, tose, esas gotitas que salen son las que nos contagian. Las respiramos y nos contagiamos. Otra vía es la vía digestiva. No nos lavamos bien la mano, cogemos el pan, lo comemos rico, y como no nos hemos lavado bien la mano, estamos ingiriendo un montón de bacterias. Ya, ¿no? Otra forma de contaminarnos, por ejemplo, sobre todo hay las enfermeras y los laboratoristas que toman muestra de sangre, el riesgo de que se puedan hincar. Los anestesiólogos también. Otra vía de entrada es la piel. En la piel tenemos nosotros bacterias, pero en una cantidad tal que no nos hace daño. Cuando están nuestras defensas bajas, entonces esas bacterias aumentan y empiezan a multiplicarse. O también a veces las enfermedades propias de la infancia, ¿no? El sarampión, la viruela, la varicela. Dentro de los riesgos psicológicos, hace un momento, ustedes eran las 3 de la tarde, me estaban esperando, y yo desde las 3 de la tarde, tratando de ingresar, y tuve un problema con la computadora, me fijo, ya eran las 3:08 y nada, me han llamado hasta que he logrado ingresar. Entonces estaba en el primer ejemplo, ya me estaba estresando, preocupado, los alumnos están esperándome, yo todavía no pude ingresar, pero no porque yo no quiera, estoy desde las 10 minutos antes, pero no pude ingresar.
Y así nos pasa a todos. En algún momento están yendo en su carro, tienen que llegar a la universidad, hay mucho tráfico y uy, voy a llegar tarde, se estresan. Empieza a doler la cabeza, le duele el cuello y después dice, voy a tomar un mejoral. No, un mejoral, paracetamol no le sirve de nada, porque no le duele adentro el cerebro. Lo que pasa es que el músculo se contrae, lo tracciona y es como cuando a uno le da un calambre, igualito, y por eso duele la cabeza y el cuello, hasta los hombros. Otras veces se manifiestan estos riesgos psicológicos con los tics. Se nos da por comernos las uñas, o a veces el párpado comienza, ¿no? Uno abre y cierra los ojos o le da un tic en el párpado inferior, etcétera, etcétera, etcétera. Otra vez nos da contracturas musculares, calambres, ¿no? Calambres en la pierna, en el brazo, ¿no? Es decir, depende de cada persona. A otros le empieza a sudar las manos, le suda las manos, se seca, pero sigue y suda y suda y suda. Pero más lamentable cuando a algunos le da el colon irritable, ganas de ir al baño para poder evacuar. Y a veces no hay un baño cerca, imagínense. Además de darle colon irritable, no hay un baño cerca, se estresa. Y ya han habido circunstancias es que les gana en la calle, les gana ahí antes de entrar al baño en la universidad. Han habido, hay anécdotas. Doctor, no sé qué pasó. Disculpe usted, estoy así, pero me ganó. Hay otro, menos vergonzoso, cuando da ganas de miccionar. No sé por qué razones, pero mayormente eso les pasa a las chicas, ¿no? Se ponen nerviosas, ¿no? O van a dar un examen, uy, uy, me orino, y a veces está el baño ocupado, pum, se orina, se orina. Todo eso es un riesgo psicológico causado por una emoción. Riesgos ergonómicos. Ustedes ven en la figura de la izquierda la manera como está sentada esa persona y ahí se le pone el esqueleto para que vean cómo el esqueleto se deforma al sentarse así. Lamentablemente, la mayoría de nosotros, me incluyo también, porque a veces cogemos el celular y como estamos con la computadora, lo ponemos en el hombro, inclinamos la cabeza y estamos hablando o contestando de esa manera. Y adoptamos una posición inadecuada. Entonces estamos malogrando la curvatura normal que tiene la columna cervical. Después terminamos con dolores, porque siempre, toda llamada estamos conteste y conteste así. La forma como nos sentamos, inadecuada, nos sale joroba. Encima todavía cruzamos las piernas, impedimos la circulación, aparecen las varices. Estamos mucho tiempo sentados, aparecen los hemorroides, todo por estar mal sentados. Como estamos mal sentados, la pantalla la tenemos a una altura inadecuada. Encima no tiene protector, ¿no? Del brillo. Nos malogra la vista. Miren todas las cosas que puede ocasionar un riesgo ergonómico. ¿Cómo debe ser entonces? Ahí tienen la figura de la derecha, un sillón anatómico que reciba la curvatura que tiene la columna en la región dorsolumbar. En los pies debe haber un dispositivo para que el pie esté ligeramente elevado en un ángulo de 35 grados, porque si uno lo asienta en el pie ya está estirado. Entonces uno puede tomar una posición de pie equino. Y vean ustedes la altura de la computadora, está a la altura de los ojos, de los ojos. De esa manera uno no tiene que encorvarse ni agacharse. Los riesgos químicos. ¿Cuántas veces hemos visto, sobre todo con los internos que empiezan a rotar por pediatría? Como recién están rotando, no estuvieron atentos en su clase de bioseguridad, entonces le dicen, para avanzar, tú andas haciendo funciones vitales. Le ponen el termómetro en la boca del bebé. El bebé pues no sabe, no tiene reloj, ¡pam! Lo muerde. Y fractura el termómetro.
El vidrio puede cortar, eso se puede cohibir. El problema es lo que está dentro del termómetro, el mercurio. Eso da una intoxicación que puede ser mortal. Ese es el riesgo. Pero no solamente son los niños, sino también los ancianos, los de tercera edad, que se vuelven como niños. Entonces, como son, lo muerden, igual corren el mismo riesgo. Otra de las cosas, a veces esto sucede en casa, los fármacos, hay pacientes o personas mayores que están enfermas, tienen todos los medicamentos, parece que una mini farmacia, y los mezclan. Aparecen los niños, creen que son juguetes y se los toman. O a veces hay animalitos, mascotas, que todos lo ven jugar, no razonan, también consumen eso, terminan complicándose, ¿no? O como son tantos y no están bien etiquetados, toman un medicamento por otro y se intoxican. También hay riesgo con los anestésicos. El anestesiólogo, como constantemente está con esa máquina, y siempre hay escape del anestesiólogo, ese gas escapa. El anestesiólogo está que aspira, aspira y aspira. Ya tenemos colegas que han fallecido por cáncer de pulmón, cáncer hepático. Algunas soluciones como los antisépticos, desinfectantes del pulmón también es un riesgo. No lo guardan, de repente un desinfectante, lo guardan en un frasco más cómodo, todo que ha sido de un perfume, más cómodo y que tiene pif pif. Entonces ahí está para poderlo utilizar así. Y alguien que no sabe, que está apurado, piensa que es perfume, se echa y termina dañándose. Antes de eso, también hay los riesgos físicos. No hemos hablado de los riesgos físicos, ¿no? A ver, perdón. Económicos. No. Hay los riesgos físicos. ¿Cuáles son los riesgos físicos? Los riesgos físicos son, por ejemplo, el ruido. Por eso ustedes ven que cuando uno pasa por un hospital, hay unos letreros grandes que dice prohibido hacer ruido. Porque hay unos ruidos estridentes que pueden ocasionar sorderas. Pueden ocasionar sorderas. Ese es un tipo de ruido físico o de riesgo físico. Otro riesgo físico puede ser los rayos del sol. Hay personas que se van a la playa, muy bien, voy a recibir vitamina D. Pero cuando reciben la cantidad adecuada, están recibiendo vitamina D. Pero cuando reciben exceso, le da insolación, lo daña, lo perjudica, le da insolación. Ese es otro riesgo físico. Por ejemplo, yo les digo, si uno va a México, en la ciudad, uno está caminando y pareciera que hubieran puesto bombas lacrimógenas. De por sí le empieza a lagrimear los ojos. ¿Por qué? Porque el medio ambiente está contaminado. Así está, de contaminado. Es uno de los países que tiene el medio ambiente contaminado y uno camina, parece que hubiera habido una manifestación, una bomba lacrimógena. Pero no es nada de eso, sino simplemente que el medio ambiente está contaminado. Bien, pasemos a la parte de antisépticos y de desinfectantes. La limpieza es retirar mecánicamente todos los elementos que son desechables. La descontaminación es una remoción por arrastre, ¿no? La desinfección se utilizan antisépticos para destruir algunos gérmenes y esto se realiza en seres vivos, la desinfección. Y para hacer eso, el elemento que utiliza es el desinfectante. El antiséptico es más fuerte que el desinfectante. Mata bacterias, mata virus, tiene una concentración mayor y tiene un campo de acción más fuerte. Hay algunas diferencias entre el antiséptico y el desinfectante.
La principal diferencia es que el antiséptico se emplea en seres vivos. El desinfectante no, es en cosas. La otra diferencia es que el desinfectante es más tóxico, el antiséptico no. De repente algunos desinfectantes son más rápidos, pero son más dañinos también. La antisepsia. ¿Qué es la antisepsia? Anti. ¿Quieren hacer alguna pregunta, creo? Me pareció. ¿Qué es la antisepsia? La antisepsia es como el anti. Es antibacterias. Destruir las bacterias. Destruir los virus. Destruir los hongos. Esa es la antisepsia. ¿Y para eso se vale de qué? De unas sustancias que son los antisépticos. Si uno va a intervenir, va a ser una intervención quirúrgica, la zona donde va a operar se desinfecta o se hace la antisepsia usando el antiséptico que puede ser yodopovidona o gluconato de clorhexidina, para que esa zona quede completamente libre de gérmenes y uno puede operar con comodidad. Ahora hay unos campos especiales. Claro, uno de todas maneras lava, pero encima refuerza poniendo en un campo especial que parece un plástico transparente que se adhiere a la piel y encima de eso uno hace el corte y en el transcurso y desarrollo de la intervención quirúrgica va soltando yodo, ¿no? Va soltando. Y de esa manera constantemente va desinfectando. Hay algunos factores que influyen en el comportamiento tanto de los antisépticos como en los desinfectantes. Si nosotros tenemos un enemigo chiquito, nuestra defensa puede ser corta y chiquita para poder vencerlo. Pero si el enemigo es grande, tenemos que utilizar armas más grandes. Y eso sucede con estos. A mayor cantidad de microorganismos, mayor cantidad de antisépticos. Y también más tiempo. Y si pudiera ser a una mayor concentración, mejor todavía. Ahora, la presencia en materia orgánica impide la buena acción de los antisépticos. Un ejemplo, existe la costumbre de que cuando uno hace apenicectomía, uno pide, ¿no?, una gasita, ¿no?, con yodopovidona o yovisol, como quieran, y le pasan el muñoncito, ¿no?, del muñoncito donde antes era parte del intestino y ahí había resto de heces, lo limpia. Olvidándose, las heces son materia orgánica, entonces inactiva la acción de la yodopovidona. ¿Qué hay que hacer ahí? Simplemente una limpieza mecánica. Con una gasa húmeda, con cloruro, uno lo limpia y se acabó. No hay problema. Ahora, cuando uno se utiliza los antisépticos, no quiere decir que yo me aplico antiséptico y me va a durar toda la vida. No, tiene un tiempo de vida, un tiempo de duración. Nada más. Dentro de eso hay algunos que su duración es más prolongada. Y ahí está la diferencia entre la yodopovidona y el gluconato de clorhexidina. El gluconato de clorhexidina tiene un tiempo de acción más prolongado que la yodopovidona. Acá, como quinto punto, ponemos la contaminación del producto lo desactiva. Eso quiere decir, si yo tengo mi galón de isodine o gluconato de clorhexidina y por error le echo de repente, pensando que es un depósito que está vacío, le echo un poco de pus, ya el efecto de ese antiséptico no es igual. La pus lo contaminó.
Los antisépticos de uso hospitalario, los alcoholes, la tintura de yodo, el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, povidona iodada o yodopovidona, el gluconato de clorexidina, que es al 2% y al 4%. Al 2% lo utilizamos generalmente para lavarnos las manos y al 4% en sala de operaciones para hacer la antisepsia. Ya en sala de operaciones es un paciente que le han pasado yodopovidona, ya le han hecho la antisepsia y se están preparando para hacer el siguiente paso, que es la asepsia. Hay una asepsia médica. ¿En qué consiste la asepsia médica? En disminuir los microorganismos de una área, de una zona determinada, evitando que estas bacterias, gérmenes, vayan reproduciéndose. Pero hay diferentes formas de realizar esta asepsia médica. Por ejemplo, para controlar y eliminar agentes infecciosos tenemos la descontaminación mediante la limpieza, la desinfección y esterilización. Otra forma de hacer asepsia médica es sabiendo en qué lugar se van a desechar los residuos sólidos. No echar en cualquier sitio. Si lo clasificamos y tenemos un lugar fijo, de esa manera vamos haciendo asepsia. Después, controlar, dice, las puertas de salida. Eso se refiere, por ejemplo, en el caso del ser humano, si yo tengo tuberculosis y toso, es una salida de gérmenes, entonces me pongo mascarilla, por un lado. Pero por otro lado, si yo estoy llevando un coche de desechos, no puedo pasarlo pues por todo donde está la gente. Tengo que tener un lugar especial, generalmente es al final, un lugar donde no esté transitado por muchas personas. Y dice, otra forma de hacer asepsia es controlar la transmisión. ¿Y cómo controlamos? Utilizando los equipos de protección personal, el uso de barreras físicas, ¿no? O químicas, lavado de manos, mascarilla, gorra, etc. Y esta viene a ser la asepsia quirúrgica. Se le hizo primero, ojo con lo que digo, primero la antisepsia, se eliminaron todas las bacterias. Ustedes vieron en la toma anterior. Pero como vamos a necesitar mayor extensión para poder manipular, hacer la intervención, colocar las gasas, las mangueras que van del electrocauterio, del equipo laparoscópico, etcétera, tenemos que ampliar nuestro campo limpio. Y esa ampliación del campo limpio es hacer lo que están haciendo acá los cirujanos. Ponen los campos, los 4 campos chicos, luego las sábanas, luego el poncho, de tal manera que la zona estéril se amplía, está más allá de donde hicieron la limpieza. Y con tranquilidad yo puedo apoyar mis manos, puedo poner tijeras, puedo poner las gasas, etc. Acá hay unos principios, dice. Un campo estéril solo tiene que tener cosas estériles, no puede tener cosas contaminadas. Si no, lo contamina, deja de ser estéril. Ahora, no sé si ustedes me logran ver, yo estoy de pie. Si pongo mis manos así, todo lo que está por debajo de mi cintura es contaminado. Lo que está por encima está séptico. Ya yo estoy cambiado, entonces sala de operaciones se toma como referencia. Esto que he puesto mis manos a los costados me sirve, o sea, esta actitud me sirve para determinar dos cosas. De acá para abajo, contaminado. La mesa de operaciones a esta altura, porque a esta altura yo puedo manipular tranquilamente. A esta altura yo puedo manipular tranquilamente. No voy a estar agachado, ni tampoco voy a estar empinándome. Sino a esta altura yo manipulo. Por eso cuando uno quiere subir la mesa, dice, ¿hasta qué altura? Pone las manos así, ya sabe, esta es la altura.
Técnicas asépticas. Todas estas técnicas se realizan pues para disminuir la contaminación o la infección de un paciente, ¿no? Ya hemos hablado acá de las barreras, el uso de gorro, mascarilla, ropa, lavarse las manos, cambiarse adecuadamente en sala de operaciones, colocarse bien los guantes quirúrgicos y colocar los campos, inclusive el instrumental que uno va a usar debe de estar, ¿no?, en una mesa de mayo protegida por una tela especial, ¿no?, una bolsa de mayo también se llama. Los desinfectantes, ojo, no digo antisépticos, sino desinfectantes. ¿Para qué se utiliza? ¿Para el ser humano? No, se utiliza para las cosas. Entonces tenemos el amonio de cuaternario, los jabones y hipoclorito de sodio. La desinfección. Hay diferentes niveles de desinfección, alto, intermedio y bajo. Si uno va a entrar a hacer un procedimiento, una intervención quirúrgica, es mejor tomar la precaución de hacer una desinfección de alto nivel. Te da más garantía, más seguridad. Tú puedes decir, ya no le puedo dejar antibiótico, pues, porque he limpiado bien antes, y terminé la operación, también lo he dejado bien limpio. En cambio, si yo me ciño esto de bajo nivel, porque es una cosa, voy a sacar una hipomita nada más, o voy a quemar una verruguita, de repente no la ve bien, se me infecta y se da. Yo, mi experiencia, ¿qué me dice? Mejor hacer una desinfección de alto nivel. En mi caso, yo utilizo para todo mi gluconato de clorexidina, ¿no?, con este glutaldehído. Tampoco utilizo el 2%, sino al 4%. A lo seguro. Y no le doy antibiótico y el paciente no se infecta. Así de simple. ¿Qué es la esterilización? La esterilización es un proceso que se hace en máquinas. ¿Para qué? Para matar los microorganismos. ¿Están dónde? En las telas o campos que se utilizan en sala de operaciones o al hacer un procedimiento. ¿Están dónde? En el instrumental que uno usa. ¿Están dónde? En la ropa que uno se pone como cirujano. ¿Está dónde? De repente en los tubos de aspiración, en los tubos del laparoscopio, etc. Todo eso debe estar estéril. Y para lo cual, todo no se mete en una sola máquina. Para cada uno tiene un procedimiento especial. Hay formas de hacer esterilización, con medios físicos o con medios químicos. Con medios físicos tenemos la radiación, radiogama, ultravioleta, eso por ejemplo para la sala de operaciones. Uno agarra, desinfecta el ambiente también. El calor, que puede ser seco, calor seco, ustedes han visto, es como casi el microondas. Uno mete ahí el material por un tiempo determinado, a una temperatura determinada, y todo el instrumental queda estéril. O también con vapor, para esto se utiliza el autoclave. Entonces, como tiene líquido, se va vaporizando y esa humedad va penetrando en los agujeritos de una tela, ingresa y va matando las bacterias. ¿No? O esterra. Acá tenemos un ejemplo del vapor a presión. ¿No? Y acá el calor seco, ¿no? El calor seco es un pupinet, pero este es grande. Y generalmente esto utilizan los odontólogos, pero también algunos cirujanos en el consultorio lo tenemos. Y en sala de operaciones es igual, pero es más grande todavía porque se utiliza más instrumental más grande y en mayor cantidad. El gas dióxido de etileno, este es muy bueno. Tiene mayor capacidad de esterilización. El gran problema es que es tóxico, contamina.
la enfermera, generalmente esta es actividad de la enfermera que va a poner, a veces se contamina. Esa máscara que tiene no es suficiente, ese gas puede transponer la mascarilla quirúrgica. Entonces se va intoxicando hasta que termine enfermo. Esa es la gran desventaja de esto. Esto es lo que hasta ahora hemos visto, lo más moderno, el Sterra. ¿Cuál es la ventaja? En el Sterra puedo esterilizar ropa, puedo esterilizar instrumental de metal, puedo esterilizar frascos de vidrio, puedo esterilizar los equipos de laparoscopía, las fibras de vidrio, todo eso puede esterilizar y no se daña, no se daña. Cuando hablamos de manejo de residuos, hay 3 formas o 3 lugares donde uno debe desechar los residuos, ¿no? 3 depósitos, el rojo, el negro y el amarillo. Ahora, los residuos hospitalarios son innumerables. Los infecciosos de riesgo biológico, por ejemplo, las piezas operatorias, el material cortopunzante, vidrios. Dentro de los químicos están los medicamentos que han sido vencidos o los residuos de los medicamentos que no se han aplicado. A veces cuando antes se revelaban las placas radiográficas se utilizaba, ¿no?, unas sustancias reactivas, ahora ya no, pero también eso contiene o es considerado un residuo hospitalario químico, metales pesados, etc. Los residuos biológicos, biosanitarios. Para los residuos biológicos el color, ojo, el color es rojo. Rojo siempre significa peligro. Peligro. Entonces, no olviden, residuos biocontaminados. En esos depósitos de color rojo, ¿no?, plastificados, una mediana consistencia, ahí se desecha las gasas que hemos utilizado en sala o en algún procedimiento, algodones, mecha, guantes, jeringa, bolsas de transfusiones o de equipo de venoclisis, catéteres, la sonda Foley, sondas nasogástricas, sondas rectales, todo eso se desecha ahí. Pero hay otro tacho más chiquito, similar, pero las paredes son más gruesas y tiene una tapa que cuando uno la cierra ya no se abre. ¿Para qué sirve? Y tiene un letrerito, dice material punzocortante. Como su nombre lo indica, es para desechar agujas, hoja de bisturí, vidrios, o sea, las ampollas. Acá no se necesita que esté lleno al tope para tapar. Cuando ya está en las 3/4 partes, es recomendable taparlo. ¿Ya? Y hay otro, las bolsas rojas. Y ustedes dirán, ¿para qué? Si ya tenemos estos tachos grandes, las bolsas rojas, ¿para qué? Ahí está. A veces, en las cirugías oncológicas, tenemos que amputar toda una pierna, todo un brazo. Y entonces eso no se puede meter en esos tachos. ¿Dónde se mete? En esta. Pero no es una bolsa, es doble bolsa roja. Doble bolsa roja. No olviden. Y de todos los otros residuos peligrosos están los químicos, los fármacos, ya le he dicho, ¿no?, los restos de medicina que quedan, los medicamentos oncológicos. Estos son los 3 tachos que actualmente acá en el Perú se utilizan. No es porque al profesor se le ha ocurrido y que me gusten a mí esos colores. No, 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 no. Esto es por un dispositivo, hay una norma técnica, ¿no?, dada por el MINSA en el año 2018, cuyo título dice Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud. Perdón.
Y entonces, de acuerdo a eso, están estos. En el rojo, los residuos biocontaminados. En el negro, los residuos comunes. Y en el amarillo, residuos especiales. Perdón. Acá está en grande el tacho de residuos punzocortantes. Y este letrerito es diferente del que está ahí en ese tacho rojo. Miren. Este es, ¿no?, para elementos tóxicos. Ahora, si ya se recogió todos los desechos del hospital, ¿a dónde va, doctor? ¿Viene el camión de la basura y lo recoge? No, tranquilo, muchachos, tranquilo. Tiene dos rutas. Hay hospitales grandes, como es el Hospital Revaliati, el Almenara. No sé si el 2 de mayo, creo que sí, 2 de mayo y Loaiza también lo tiene, tienen incineradores. Es decir, ahí los queman. Por eso, tempranito, en la madrugada, va saliendo hay como una chimenea y de ahí sale el humo negro. Contamina también el medio ambiente, pero ahí se quema. Pero últimamente se prefiere no quemar por eso, para evitar la contaminación ambiental. Entonces, ¿qué? Existen empresas dedicadas especialmente a transportar estos residuos sólidos que ya previamente están clasificados en tachos de los colores que yo les mencionaba. Entonces ellos a veces los procesan y lo que es desechable de repente lo convierten en algo útil, en energía, por ejemplo, en gas. Perdón. Estamos entrando a la parte casi final. Ya estamos en centro quirúrgico. Ojo, no he dicho sala, he dicho centro quirúrgico. Entonces el centro quirúrgico tiene 3 áreas bien demarcadas: la zona blanca, la zona negra y la zona gris. Doctor, ¿y qué cosa es la zona negra? Ahí lo ven. La zona negra es el área administrativa donde la secretaria, el enfermero, el médico jefe te recepciona las solicitudes que uno presenta para hacer uso de sala de operaciones, las programaciones. Y en la entrada, ¿no?, la antesala de la entrada para el centro quirúrgico. Doctor, ¿y si esa es la zona negra? ¿Y cuál es la zona gris? Es la más amplia. Miren ustedes, la zona gris comprende diferentes áreas. Una de las áreas es el lugar donde nosotros entramos con la ropa de calle. Hay un área donde nos dan la ropa de sala y nos cambiamos. Allá hay casilleros, dejamos nuestra ropa de calle en esos casilleros y ya salimos con la ropa de sala de operaciones. Gorra, ropa, zapatos. ¿Qué otra área pertenece a la zona gris? Los pasadizos por donde van los coches o las camillas que llevan al paciente a cada sala quirúrgica. ¿Qué otra área tiene? La zona del lavado de manos. Donde uno se lava la mano también corresponde a la zona gris. ¿Qué otra área? El área de trabajo. Allí donde se lleva todo el instrumental que cuando ya terminó una intervención quirúrgica, como está sucio de sangre o contaminado, uno agarra, lleva ese ambiente para lavarlo. Por eso se llama zona de trabajo sucia. Pero hay otra zona de trabajo limpia. Cuando ya las gasas están limpiecitas, uno las corta, las va doblando para preparar los paquetes de gasa. Ahí también va armando los paquetes, la ropa, los campos, los va doblando adecuadamente para que tengan una disposición especial en el momento que se va a usar. Doblado y esterilizado, hay otra área que es el área verde. Ahí están ya empaquetados todo lo que está estéril, listo para ser usado. ¿Cuántas áreas comprende la zona gris? Muchas áreas. No olvidas. Entonces, doctor, la zona blanca, esa es la que nos gusta a nosotros que somos cirujanos. Ahí está nuestra razón de ser, ¿no? ¿Por qué?
Es el área donde está, todo debe ser pulcro. Todo el que entra ahí no debe estar contaminado. ¿Qué encontramos de maquinarias? La cialítica, la mesa de operaciones, el coche de paro, la máquina de anestesia, el balón de oxígeno, ¿no? Entre otros. La tendencia ahora es que todo esté colgado. Se le llama ahora quirófano integrado. Antes lo único que colgaba era la cialítica. Ahora debe colgar, si quiere, el coche de paro, la máquina de anestesia, una pantalla de televisión para proyectar las imágenes de la tomografía, la resonancia magnética, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando ya se va a hacer una intervención quirúrgica, ya está completa con el valioso personal quirúrgico. ¿Quiénes son? El cirujano, los ayudantes, la enfermera, la circulante, el anestesiólogo. Ese es el personal de sala de operaciones. Quiero darles unas recomendaciones muy generales, pero a la vez importantes. Muy importantes. Creemos nosotros que todo personal que ya trabaja en un hospital de salud debe ponerse una vacuna contra la hepatitis B. Porque a veces, como dicen, ¿no? Carita vemos, corazones no sabemos. Está alegre todo y de repente es portador de una hepatitis B. Le vamos a aplicar una inyección y nos hincamos, ya nos contagió. Yo tenía una compañera, recién terminábamos la universidad, estábamos en el primer año de especialidad, ella hacía neoplásicas. Una compañera muy guapa y muy inteligente. Se fue a neoplásicas y en una intervención se cortó con el bisturí que estaba operando a un paciente. Se puso mal, se automedicó, pero como ya no daba, la vieron y dijeron, no, es una cosa sencilla, de repente es una gripe, no hay nada más. Una semana después se puso peor, volvió al hospital, vino el Revaliati, no, se le examinó, es una hepatitis B de frente, llegó hasta la UCI, pero lamentablemente ya llegó tarde y falleció. Falleció, una mujer joven, que estaba dando lo mejor de ella hacia la medicina, se tuvo que ir. Por eso nosotros en mente debemos decir, todo paciente que viene es contaminado. Así tenemos que en nuestra mente, está contaminado. Por lo tanto, yo debo de cuidarme. Finalmente, cuando utilicemos un material cortante, llámese hoja de bisturí, aguja, hay instrumental, el portaaguja o la pinza de anillo, para no cortarnos. No quería irme, muchachos, sin darles esta recomendación. El lado humano, la tecnología, la calidad y la oportunidad son importantes en un acto médico y quirúrgico. Recuerden, quien está al frente nuestro es un ser humano, no es una cosa. Y como tal debemos tratarlo con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho amor, como que si fuera un familiar nuestro. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, los espero por el chat. Bueno, gracias. Si no hay preguntas, Gracias, doctor Espada. A los alumnos quiero decirles que falta una charla más de instrumentación que el docente la va a hacer a las 5 de la tarde. A esa hora, por favor, vuélvanse a conectar. Si no tienen preguntas para el doctor Espada.
Parece que nadie quiere. Si no, preguntaremos nosotros. Doctor, una pregunta. A ver. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Podría darnos algunos ejemplos de los residuos especiales, los que irían en la bolsa amarilla? ¿Cómo? Ah, ya. Por ejemplo, especiales ahí puede ir el vidrio, ¿no? Son especiales. De los frascos a veces que hay. Otra de las cosas que pueden ir ahí, los materiales estos plastificados, ¿no? Como son, por ejemplo, la bolsa esta de colección de orina, puede ir ahí. ¿Algo más? Si no, yo le voy a preguntar, a ver. Alexandra Sacravilca Flores. Doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre asepsia y antisepsia? Bueno, lo que entendí, doctor, era que en el caso de la asepsia es cuando se debe matar a los microorganismos, o sea, pero en los objetos que se van a usar, bueno, en este caso sería en el quirófano. ¿Qué dice David Quirós? ¿Está de acuerdo con su compañera? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. La antisepsia era, o sea, es cuando se hace se actúa sobre los seres animados, y lo que es la asepsia es para que no haya, o sea, ya una vez que se hace la antisepsia, la asepsia es para que no haya contaminación, ¿no? Ya, estás por mejor camino, Tu compañera estaba equivocada. La antisepsia, dije bien claro, antibacteria, mata a las bacterias. Después que mataron a las bacterias, como se necesita un área más amplia para trabajar, en el caso de una intervención quirúrgica, se amplía ese campo estéril colocando los campos. Entonces ya la zona es más amplia, donde yo puedo poner mis manos, puedo poner instrumental, puedo poner gasas, puedo poner la manguera para la aspiración, ¿no? La fibra óptica del equipo laparoscópico, todo eso. ¿Ya? A ver, otra pregunta. A ver, aquí. Cielo Sánchez. Cielo Sánchez, dime. ¿Cuál es el antiséptico más potente, más fuerte? ¿La iodopovidona o el gluconato de clorhexidina? El gluconato de clorhexidina.
doctor. ¿En qué se diferencia, aparte de su potencia, en qué se diferencia con el gluconato? O digo, con el iodopovidona. No sabría responderle. Estaba bien. Caray. ¿Te das cuenta? Que su tiempo de vida media dura más. O sea, es más potente, pero además, si el iodopovidona tú lo dejas media hora y hasta ahí nomás es su efecto, cuando esté en una hora ya no. En cambio, con el gluconato tiene más tiempo, puede durar hasta una hora, por citar es un ejemplo. O sea, su tiempo de vida es más prolongado, ¿correcto? Cristian Yufra, no se duerma. Arturo Vizcarra. A ver, una última pregunta. Una manifestación de un riesgo psicológico. A ver. Ganas de miccionar, doctor. ¿Ganas de? Miccionar, de orinar. Ya. Ya, está bien. Sí, sé lo que es miccionar, está bien. Y estás utilizando exactamente el término. El término médico es miccionar. Aunque te estaban sudando las manos, pero ya te has acordado del otro, ¿no? Ya. A ver. Estaba preguntando. La mayoría son mujeres, ¿no? A ver, a David Quiroz. Porque estoy preguntando a pura dama. David Quiroz, dime una pregunta. Sí, doctor. Dime un área de la zona gris. Solamente una de la zona gris. De la zona gris, la zona del lavado, ¿La zona de qué? ¿De qué? donde se hace el lavado, donde se hacen los lavados. ¿Que el lavado de qué? ¿De ropa? No, de las manos, lavado de las Ya. manos. No, porque a veces uno en casa tiene un lavadero para la ropa y es la zona de lavado de ropa. Sí. Entonces se habla completo. Zona de lavado de mano. Muy bien. Daniel Yumbato. ¿Está o no está? Ya se fue, creo, a tomar lonche. Daniel, ¿eh? Ya se fue. Sí, doctor, dígame. Está, ya. Pensé que te habías ido a tomar lonche. Ya. Daniel, a ver, dime. Después de recolectar los residuos sólidos, ¿a dónde van a parar? ¿Qué rutas toman? Daniel. Daniel. Se fue. Carolina Salas.
Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora voy a anotarlo. Daniel Yumbato, le pregunté y se fue. La misma pregunta para ti. De la ropa, disculpe, ¿podría repetir su pregunta? ¿A dónde iba la ropa utilizada? Decía yo, después de recolectar todos los residuos sólidos, ¿cuál es la ruta final que tienen, el destino final? Bueno, mencionó que podía ser la incineración o entrega a empresas de transporte que tenían. Perfecto, está muy bien. Tú has estado atento. En cambio, Daniel Yumbato Juárez se retiró del curso. A ver. Una más. Y con eso termino. ¿Cuántos tipos de lavado de manos hay? Cristian Yufra. Cristian. Tampoco está. O se ha dormido. Cielo Sánchez. Cielo. Sí, profesor. ¿No? La Doctor. misma. ¿Cuántos tipos de lavado de manos existen? 3, el social, el clínico y el quirúrgico. Muy bien, jóvenes. El día de mañana los espero a mi grupo para hacer la práctica del lavado de manos y colocación de guantes. La siguiente posición sobre instrumentación va a estar a cargo de mi colega. Conmigo ya, creo. O seguiré preguntando. No sé, de ustedes depende. ¿Eh? Si quieren, yo sigo preguntando. Lo único que les digo, que de las preguntas que he hecho, probablemente por lo menos 2 va a venir en su examen. El que no estaba atento, qué mala suerte. Bien, jóvenes. Entonces, ha sido un gusto de compartir con ustedes y ya me estaré comunicando con mi grupo. Gracias, doctor. Ya, gracias a ustedes.